No sé quién haya sido, o quiénes más bien hayan sido, las personas que pintaron este letrero en la plancha del Zócalo capitalino en una de las protestas que se dio el año pasado, para exigir justicia que no ha llegado ante los terribles hechos que ocurrieron en Iguala el 26 y 27 de septiembre. No sé quiénes hayan sido, pero ellos estaban hablando por todos los mexicanos conscientes, por todos los mexicanos sensibles, por todos los mexicanos a los que nos dolió en el alma lo que hicieron con nuestros compañeros, lo que hicieron con las personas que asesinaron. Estábamos señalando en voz de ellos al agresor, al culpable. Estábamos diciendo que no había sido un cártel como nos quisieron hacer creer desde un principio, que no había sido un alcalde loco, que no había sido algo tan sencillo, que esto tenía mucho más de fondo. Estábamos en esos días ya conociendo información que señalaba directamente a las fuerzas federales, al ejército, al batallón 27 de Iguala, a la Policía Federal. Estábamos diciéndole al mundo que en México el Estado mexicano asesina al pueblo y desaparece a quien se atreve a disentir de ellos, a quien es diferente, a quien se atreve a pensar. Y lo gritamos en México y fuera de él. Y hubo solidaridad en todo el mundo, de mexicanos y de extranjeros. Y lo vimos todos. Las protestas el año pasado fueron las más impresionantes, las más numerosas, me parece que en la historia del país. Algunas de ellas rebasaron los límites que nosotros mismos pensamos que iban a tener. El apoyo se veía. Fuimos sensibles, fuimos muy sensibles al dolor de estas familias, de los 43 compañeros desaparecidos y de los asesinados. Y entonces empezamos a recordar, a echar atrás la cinta y empezamos a acordarnos que no eran solo 43, que en México hay decenas de miles de desaparecidos y decenas de miles de muertos, y que en la gran mayoría de todos estos casos también fue el Estado. Y pusimos en un aprieto al sistema asqueroso, lo pusimos en el ojo del huracán, logramos que el mundo volteara a nuestro país y que en el mundo, en todo el mundo, se empezara a ver a este gobierno asesino como lo que es, un traidor al pueblo, una vergüenza para México. Y los pusimos a temblar, esa es la verdad, y exigimos la renuncia de Enrique Peña Nieto, y todavía creo el día de hoy que se podría conseguir. La presión social fue muchísima. Desafortunadamente, como les dijeron a los compas de Ayotzinapa el día que visitaron el territorio zapatista, la moda va a pasar. La moda va a dejar de ser moda y se van a quedar muy probablemente solos. Y me sorprende la dignidad y me sorprende la entereza con la que los padres y los muchachos de Ayotzinapa siguen en pie de lucha, ahora ya no rodeados de miles, unos cuantos, cientos. Y me sorprende cómo dejaron todo y se mueven por todo el país, y algunos van a Sonora, y otros van al Estado de México, y otros salen del país y van a Ginebra, y otros van a Estados Unidos a buscar la justicia que en México no se da, gritándole al mundo que fue el Estado, con una dignidad y un aplomo digno de aprenderse, digno de aplaudirse. Me sorprende porque muchos movimientos que se generan desde la sociedad terminan por apagarse. El cansancio, el no ver resultados, el encontrarse siempre con las mismas puertas cerradas. Y ellos siguen, y siguen en pie. Y nos siguen llamando a luchar hasta que aparezcan.
Y el grito sigue siendo el mismo: vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y su voz y su discurso no cambian. Y el cansancio de tantos meses buscándolos, de tantos meses tocando puertas, de tantos meses clamando ayuda, de tantos meses buscando la solidaridad, de tantos meses buscando tu apoyo, se les refleja en el rostro, pero aún así siguen. Qué gran ejemplo de Ayotzinapa. ¿Y nosotros? El discurso en estos días ya no es Ayotzinapa. ¿Ya lo superamos? ¿Tuvo razón Peña Nieto? ¿Lo obedecemos? ¿Lo estás obedeciendo? Ya supérenlo, dijo. Ya supérenlo. Total, son 43 inditos mugrosos de Guerrero, ni cuentan. Y hoy, todos estos, o la gran mayoría de estos que estábamos clamando justicia, pues les ha dado por voltear hacia las campañas electorales. Y ya se habla del PRI, PAN, PRD y Morena y los partiditos satélite y toda esta farsa de cada 3 o 6 años. Y ya no se habla de Ayotzinapa. Y ya no se exige justicia. ¿Ya lo superamos? ¿Cómo podemos estar pensando en elecciones? ¿Cómo podemos estar pensando en ir a votar? ¿Cómo podemos estar pensando en perdonar al Estado? Sí, al Estado. Porque hoy el Estado mexicano te pone la farsa electoral para que vayas y creas que estás ejerciendo la democracia, y a ese Estado que señalaste el día de ayer como el asesino y el culpable de la desaparición forzada de los compañeros, lo estás avalando cuando apoyas la farsa electoral organizada por ellos. ¿Cómo podemos pensar en ir a votar? ¿Cómo podemos pensar en ir a ejercer el derecho al voto cuando el crimen o uno de los crímenes más atroces en la historia del país no está resuelto, cuando no ha habido justicia, cuando no sabemos dónde están, cuando se nos presenta un montaje teatral como verdad histórica derrumbada desde los ámbitos científicos, tirada a la basura por la propia ONU, criticada hasta el cansancio por organizaciones no gubernamentales, por defensores de derechos humanos, exhibida como una mentira. ¿Cómo podemos pensar en avalar al Estado mexicano con una votación? Insisto, ¿ya lo superamos? Es una contradicción enorme haber gritado millones de personas en el país, fue el Estado, y que el día de hoy el Estado te programe elecciones y vayas a votar. Vas a ir a votar en las elecciones que el Estado asesino, el que desapareció a los compañeros, te programa la farsa y la vas a seguir. ¿No que Ayotzinapa era la gota que derramaba el vaso? Para mí la gota que derrama el vaso es: se acabó, hasta aquí, ya no toleramos nada que venga de ellos. No seguiremos las reglas que impongan ellos, ni las leyes hechas a modo por ellos. Vamos a desobedecerlos porque Ayotzinapa sí es la gota que derramó el vaso. Para mí lo es. ¿Cómo te atreves a estar pensando en ir a votar en este momento? Cuando la tragedia está en los ojos y en el dolor y en el corazón de todos los compañeros de Ayotzinapa y de los familiares de nuestros compañeros desaparecidos. Vamos a ser congruentes. No podemos avalar al Estado que asesinó y desapareció a los compañeros y a miles
y a decenas de miles de personas dándole un voto en las elecciones organizadas por ellos mismos. Todos somos Ayotzinapa. Y cuando menos yo no lo supero.